Venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición. Clava tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu amor. Unidos en espíritu, unidos en verdad, venimos ante ti, Señor, confiando en tu verdad. Danos hoy tu paz, tu bendición. Clava tu palabra en nuestro corazón. Unidos en espíritu, unidos en verdad, nos mueve la esperanza de verte regresar, que tu voz se escuche en nuestra voz, para dar a conocer al mundo tu amor. Guíanos hasta el hogar contigo, nuestro Dios. Qué bueno es vivir tu reposo, gozar de tu santidad. Precioso es porque Casa del Señor. Para empezar, empezaremos nuestro servicio de culto escuchando una interpretación musical y a continuación oraremos.
Anem a fer una oració. Demano a tot aquell que pugui que es posi en peu, sisplau. Senyor i Pare que estàs amb el cel, et volem donar les gràcies per aquesta oportunitat que tu ens dones d'estar aquí, a la nostra llar, al costat teu, Senyor. I et podrem demanar la presència del teu Esperit Sant perquè hi pugui tocar el nostre cor, les nostres ments, i tindre la disposició d'aprendre més de tu, d'estar més al teu costat. T'ho agraïm tot amb el nom del teu fill Jesús. Amén. Muy buenos días a todos, queridos hermanos y amigos. Por circunstancias, la predicación de hoy la haré en castellano, pero grabaré el mismo culto en catalán y lo podréis ver en unos pocos días en la página de YouTube. Quiero daros la más cordial bienvenida. Me hace feliz veros, me hace feliz poder compartir estos momentos de comunión, estos momentos donde queremos estar más unidos que nunca, queremos estar en la presencia de Dios, porque ahí encontramos paz, encontramos esa conexión que tanto, tanto bien nos hace. Quiero expresar en estos momentos iniciales todo nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un compañero, de un amigo, del pastor Víctor Argiri. Él es de origen moldavo y debido a la triste realidad del COVID, pues pasó al descanso ayer por la mañana, ayer viernes de madrugada, después de muchos días ingresado en la UCI. Justo ahora mismo se está llevando a cabo la ceremonia, el funeral en la iglesia en Almería y podréis ver a posteriori podréis ver este momento especial de despedida a través de la página web, a través del YouTube y del Facebook de la Unión Adventista Española. Y no podemos dejar de expresar no solamente nuestra condolencia, sino de una forma especial nuestra profunda empatía hacia todos aquellos que de una u otra forma están sufriendo estas consecuencias, porque hay, podríamos decir que miles de familias padeciendo situaciones diferentes, y también toda nuestra admiración a todos los equipos médicos que siguen perseverando en velar para intentar buscar pues soluciones a estas realidades de las cuales nadie estamos exentos. Y sabéis una cosa, cuando pienso en este tema tengo profundas ganas de que ese último enemigo sea destruido. Sabéis que 1 Corintios capítulo 15, 26 nos dice que el postrer
enemigo sea precisamente, el postrer enemigo que será destruido será precisamente la muerte. Yo quisiera en esta mañana proponeros un tema un poco atípico y espero que me lo permitáis. Es un tema atípico porque os lanzo una pregunta de partida. Espero poderlo expresar bien, espero que se entiendan todas las ideas que intento transmitiros. Yo quisiera partir de esta pequeña ilustración. ¿Cuántas cosas invisibles nos rodean? ¿Cuántas cosas no perceptibles a nuestros ojos nos rodean? Yo sé que tenemos profesores de física, me lo vais a permitir, pero fijaros, aparentemente son 2 vasos de agua, aparentemente. Sin embargo, cuando le echamos cualquier sustancia colorante, nos damos cuenta de que puede que la reacción en un caso o en otro sea bien diferente. Seguro que los profes y los no profes diréis, bueno, Dani, aquí veo un poquito de vaho. Esto significa que la diferencia entre estas 2 sustancias es la temperatura. La temperatura que hace que estas moléculas se muevan rápidamente y se estructuran y hacen que en este caso la cúrcuma, cuando la has introducido, pues de repente en un lado permanece estático, pero en el otro lado hay una energía que no vemos, que mueve las moléculas y que está ahí. ¿Se entiende el ejemplo hasta aquí? Fijaros que estamos hablando de 2 sustancias aparentemente iguales, y lo digo con respeto al profesor de física, pero yo confieso que a veces me costaba entender la física porque decías, pero si externamente se ve lo mismo, si es líquido, si parece agua, si es exactamente igual, ¿cómo es posible que de repente en un lugar pasan unas cosas y en otro lugar pasan otras? ¿Por qué? Porque hay unas variables no perceptibles, como puede ser la temperatura, como puede ser la presión y como pueden ser otras constantes, que hace que las cosas sean muy diferentes. Voy a pediros que compartáis solamente un par de diapositivas. Si nosotros fuéramos un poquito más allá, nos damos cuenta de que incluso la luz, nosotros solo vemos un espectro visible bien pequeñito, pero entre los rayos gamma y la radio y la alta frecuencia y la baja frecuencia hay un montón de elementos que son invisibles para nuestras percepciones. Hay mucha luz que no vemos, ¿me entendéis? Y por otro lado, si lo pasáramos al plano más humano, desde el punto de vista más cultural, hay muchos elementos de nuestra cultura que son visibles, como las rutinas, como las estructuras, como nuestros comportamientos, como nuestras acciones o como nuestro entorno, pero hay muchos otros elementos culturales que son invisibles, como las actitudes, los prejuicios, los sentimientos, los valores, ¿Me entendéis? Hay muchos elementos que forman parte de lo invisible, pero están ahí, como el amor por nuestra madre. ¿Cuántos y cuántos elementos que nos rodean son invisibles? En realidad, volviendo al ejemplo inicial, la muerte no deja de ser un enemigo invisible. Perdonad que hoy esté sensible por esta realidad. Y mucho más cuando pasa esto en nuestro contexto. La muerte no deja de ser un elemento invisible, pero me llama la atención ver cómo la palabra, de alguna forma, visibiliza lo que pasa a nuestro alrededor, le da visibilidad, le pone nombre a lo que pasa. Imagínate si estás en un examen y yo te digo, mira, comenta el texto que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Imagínate, tienes una hoja en blanco y tenemos el texto de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18 y lo tenemos que comentar. ¿Cómo explicarías este texto? Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Lo conocéis, ¿eh? Lo voy a hacer más bien resumido porque quiero ir al punto de lo que quiero enfatizar en esta propuesta de reflexión. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda, curioso, toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. No lo sabemos de memoria. Explícamelo. Ni idea. No sé
lo que pasa. No lo sé, no sé lo que pasa. Habla de unos poderes, habla de unas historias que no soy capaz de explicar. Solo sé que el texto bíblico dice que tomes toda la armadura para que puedas resistir y cuando acabe todo, habiendo acabado todo, puedas estar firme. Qué curioso, ¿verdad? Porque Pablo ha hablado de unidad, ha hablado de las relaciones humanas en toda su carta a los Efesios, ha hablado de todo esto y de repente antes de acabar dice, mira, quiero que entiendas que hay situaciones que no se ven, pero que afectan. Y que pueden afectar incluso nuestras relaciones humanas e incluso en nuestra iglesia. Y sabes una cosa, enfrentarte a esto es muy desproporcionado, humanamente hablando, es muy desproporcionado. Solamente Dios. Solamente Dios. Hay muchos elementos que son sutiles. Sería mucho más fácil enfrentar a un enemigo declarado, pero a alguien que se oculta detrás del engaño es muy complicado. ¿Por dónde se rompe una cadena? Por el eslabón más débil. Las cadenas se suelen romper por los eslabones más débiles, por los más endebles o por lo que sea. De alguna forma, este conflicto en el que estamos metidos requiere una armadura espiritual. Esa es la propuesta, requiere una armadura espiritual. Salto a otro texto. Fíjate, nos vamos a Juan, al capítulo 10, versículo 10. Otro texto conocido, ¿vale? Pero hoy intentaremos darles algo más de profundidad. Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice, un texto que conocéis, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. En cambio, contraste, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué curioso, ¿verdad? Hurtar, matar, destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Qué busca? ¿Qué cosas en nuestra vida están siendo amenazadas? ¿Qué cosas en nuestra vida pueden ser, parece que se están como destruyendo, como que se nos están robando ciertas cosas en nuestra experiencia propia? ¿Qué cosas? Sea como sea el texto bíblico, y me encanta porque dice, yo he venido para que tengamos vida y vida en abundancia. No te olvides nunca eso, porque ese contraste es el objetivo de esta mañana, ¿vale? Voy a pediros otra diapositiva. Solamente quisiera transmitiros lo siguiente. Quisiera hablaros de algunas premisas, ¿vale? Y vamos a centrarnos, ¿por qué? Porque fijaros, no vengo aquí a predicar, déjame que lo diga así, sobre el mal, sino todo lo contrario, sobre el poder de Dios para vencer a esas situaciones invisibles. Lo único que intento es expresarlas e intentar de alguna forma darles, acotarlas y darles nombre. Y parto de estos dos textos. Uno lo conocemos, Lucas 13:16. ¿Os acordáis de aquella mujer encorvada? Todos podrían haber dicho, bueno, es que esta mujer encorvada, pues causas naturales. Y sin embargo, cuando Jesús llega, dice, espera, Satanás había estado atando a esta mujer. Me da que pensar. Por otro lado, cuando hablamos de esto del mal, primero nos da grima. Grima significa que nos da como repelús. Y hablar de estas cosas que pasan en la oscuridad me da repelús. Por otro lado, como se han producido usos y abusos, ni te cuento, ¿vale? Como se han producido usos y abusos, ni te cuento. El episodio que hemos proyectado en pantalla antes tiene que ver con un episodio que pasó en Hechos 19, donde habían exorcistas ambulantes. Ole. Con su megáfono irían por ahí haciendo exorcismo ambulante. Ya la palabra exorcismo nos echa para atrás. Produce mucho repelús. Porque encima, eso significa pues pasaje del terror en el Tibidabo, significa muchas películas, significa muchas historias, significa uso y abuso, significa espuma, significa cosas raras, significa unas cosas súper extrañas. Pero llama la atención porque la propia palabra, si tú te vas al origen de la palabra, da que pensar, ¿no? Porque detrás del origen de las palabras hay mucha cultura. La palabra exorcismo tiene que ver con salir y la siguiente palabra, orcismo, tiene que ver con el concepto de un dios de la mitología celta que después pasa a los romanos, es el famoso orco o el famoso ogro, ¿vale? Y tiene que ver con alguien que cuidaba la entrada para que la luz no entrara, alguien que cuidaba la entrada del infierno para que la luz de Dios no entrara y saneara todo.
Son palabras muy extrañas, pero están ahí. Este pasaje de Hechos 19, fíjate, ¿no? Gente que intentaban invocar el nombre de Dios y decían algo así como, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, a mí no me digas nada. Y es curioso porque se ve que esta gente respondía y decía, oye, yo conozco a Jesús, conozco quién es Pablo, vosotros no sé quiénes sois, acaban despedazados, acaban en chichotas y acaban huyendo. ¿Me entendéis? Este pasaje a mí me revela que no es ninguna broma, que no aparentes, que es real, pero que tienes que conocer a tu Dios. Tienes que conocer al Dios en el que crees. Me da que pensar este tema porque creo que hay muchos elementos ahí que quizá se nos mezclan. Recientemente he leído un libro relacionado con esto que se llama Victoria en el campo de batalla y da que pensar porque este libro lo que hace es un barrido bíblico y uno se da cuenta de que hay mucha materia bíblica para mencionar este tema, por lo menos hablarlo. Es complicado porque no tenemos datos empíricos. No tenemos datos ni siquiera de los tiempos de Jesús. No lo sabemos, solo tenemos el escrito, está. Pero la pregunta es, ¿será que a veces pasamos del humanismo donde, todo se puede explicar psicológicamente y psiquiátricamente? ¿O pasamos al fanatismo donde todo viene de Satanás? No. ¿Será que no es ni una cosa ni la otra, sino que puede ser un poco de todo? ¿Y no siempre? ¿Será que estamos llamados a discernir y a pedirle a Dios sabiduría? ¿Será que tampoco sería bueno naturalizarlo todo? A veces decimos la expresión, déjame ser abogado del diablo, ¿verdad? Y es cuando tú quieres pues defender alguna cosa en contra y lo expresas y tal y cual, ¿no? Pero pregunto, ¿podemos llegar a ser inconscientemente abogados del diablo en algún momento sin sacar espuma por la boca? Son preguntas para la reflexión. No cierro todas las preguntas. Solo sé que es un tema que a veces está ahí y que el conflicto que estamos viviendo no es ningún simulacro. Ojalá que fuera un simulacro. Ojalá que esto fuera una broma. Ojalá que esto fuera solamente pues, para algunos flipaos. Pero realmente esto es complicado, ¿vale? Si fuera una novela, nos tragaríamos todo el escenario y diríamos, sí, me ha encantado la novela, qué guay. Pero cuando es la vida real, muchas veces decimos, no, esto no me hables de esto que me da hoy. Mi deseo en esta reflexión es hablar de Cristo, hablar de su poder, pero también hablar de prevención y llamar a cada cosa por su nombre para prepararnos por cualquier cosa que pueda venir. ¿Sabes una cosa? Sin Cristo no podemos ganar, pero con Cristo no podemos perder. No podemos perder. Teniendo disponible a Cristo, no podemos perder. 2 textos más. 1 Corintios 10:13, lo conocemos y lo evocamos muchas veces. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados. Sé que el concepto este de la prueba nos cuesta mucho de entender porque es un mundo donde se mezclan las cosas de una forma complicada, más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la prueba os dará la salida para que podáis soportarla. Y otro texto, Pablo, de nuevo Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente, está hablando en su diálogo con los corintios y Pablo Muy bien, muchas gracias. Y Pablo lo que decía era, lo que velaba era para que realmente estas cosas no pasaran. Y me llama la atención 2 Corintios 2:11 cuando dice para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues, fijaros qué curioso, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué dices? No ignoramos sus maquinaciones. Yo confieso que a veces he sido muy ignorante. Porque yo qué sé, ¿cómo puedes saber lo que pasa a la sombra? Ese texto de Pablo, no tenemos lucha contra sangre. Bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo si yo no veo nada?
Muchas veces nos sentimos lo más parecido a Job, que no vemos lo que hay detrás. Es como que Pablo, fíjate, Pablo había llegado a expresar que el mensajero de Satanás le había abofeteado. Pablo sabía lo que era la lucha real. Pablo tenía una percepción espiritual que discernía y decía, no. Cuando Pablo habla de la armadura, lo habla con todo conocimiento de causa y lo habla de forma plena para que nadie te cuele un gol. Ese es el punto de partida. Hasta aquí el punto de partida. Fijaros, vamos a hablar de Biblia y vamos a hablar de espíritu de profecía, porque creo que tiene unas verdades contemporáneas sumamente interesantes y sobre todo me gustaría hablar de un ejemplo práctico. No práctico contemporáneo, sino un ejemplo de la Biblia, ¿vale? En primer lugar, si navegas a través de la palabra de Dios, te encontrarás un montón de experiencias en el Evangelio donde estas fuerzas enemigas están ahí. Y lo primero posiblemente que te venga a la mente es María Magdalena. En otras ocasiones, fijaros, los propios demonios reconocían el mesianismo de Jesús. Los propios demonios decían, hey, sé quién eres, sé quién eres. Cosa que a veces ni siquiera los que tenían que haber recibido a Cristo lo estaban reconociendo. Da que pensar esto. Juan el Bautista, cuando estaba en la prisión, era atormentado. Y, perdón que lo diga, es un tema un poco raro, lo que estamos hablando, pero Juan el Bautista sufría eso, sufría el desánimo profundo, desánimo de tipo espiritual, ¿me entendéis? No es fácil esta lucha, no es fácil. Si nos vamos, por ejemplo, en Hechos 8, también te encuentras con Felipe y te encuentras que también practicó esto. Y en el Antiguo Testamento te puedes encontrar con Saúl, que de repente, por ejemplo, en 1 Samuel 16:4, él caía en picado muchas veces con esto, cuando dejó de conectar con la fuente de la vida. Si nos vamos al mismo profeta Daniel, ¿quién inspiraría a aquellos sátrapas a hacerle la vida imposible a Daniel? Oye, cárgatelo. Si te metes con el libro de Esther, te darás cuenta que el conflicto también es similar. Y sobre todo, si vas al libro de Job, te das cuenta que hay escenarios invisibles que no vemos, que no asimilamos, que están ahí y que hacen la vida imposible. Os pido una diapositiva, Aline. Fijaros en esta diapositiva, en el conflicto de los siglos, que ciertos hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Y fíjate, yo muchas veces me había preguntado, bueno, pero igual son enfermedades físicas que en aquel momento no les llamaban así. Pero fíjate que dice claramente que no únicamente era la causa natural. Y mira qué interesante, Cristo tenía un conocimiento perfecto y Cristo es el protagonista de esta reflexión. Y él sabía, él puede y él actuaba. Os he puesto esa imagen, ¿vale? Porque yo estoy seguro que a muchos de vosotros este libro os ha marcado la vida, ¿verdad? El libro de encuentros de nuestro querido pastor y profesor Roberto Badenas. Es un libro que ha marcado generaciones. Fíjate, yo recuerdo este libro en este formato, cuando éramos jóvenes, en un campamento de pioneros ahí, en aquellas transpirenaicas en tiempos de Joan Llorca y Pedro Villá, que lo repartían a todos los pioneros, pero hace, yo qué sé cuántos años, pero 20 o 30 años hace, ¿vale? Este libro ha marcado un antes y un después en la vinculación con Cristo. Llama la atención, yo no sé si a vosotros os ha llamado la atención, hay un episodio que se llama En la playa, ¿vale? Y fijaros que estamos hablando del pastor y profesor Roberto Badenas. Bueno, es que, porque a veces Roberto Badenas ya lo escribía muchos años atrás. ¿Sabéis que Roberto Badenas aquí lo que hace es darle vida y darle fuerza al episodio del endemoniado gadareno? ¿Os acordáis? Nos lo sabemos de memoria. Jesús pasa al otro lado. Después de una tormenta exterior, se encuentra a otra persona con una tormenta interior. Y nos encontramos a gente huyendo. Hace una gracia porque los discípulos se ponen a correr, luego se dan cuenta de que no estaba Jesús y Jesús estaba allí afrontándolo. Jesús estaba allí.
Jesús estaba cara a cara. Nos encontramos una persona que no era dueña de sí mismo, era como una desesperación en vida, era una persona condenada a la vida y condenada a la muerte. Mateo era testigo ocular, Marcos y Lucas dicen que había uno, pero Mateo, que era testigo ocular, él decía, habían dos. A aquella gente les decían, pues mira, ¿dónde está la novida? Pues sepulcros, ciénagas, allí vivís. Desesperado de la sociedad. Esta es la cuestión. Y es curioso porque es como que lo primero que grita este desesperado es, fijaros, primero cae a los pies de Jesús y después intenta hablar para adorar al que tenía delante y le sale aquello de, por favor, déjame en paz. Déjame en paz. No me agobies. No me atormentes. No quiero saber nada de ti. Qué curioso, ¿verdad? Déjame en paz, no quiero saber nada, no te metas conmigo. Pero es curioso, Jesús sabe de qué va esto, no retrocede ni un paso, lo trata como a un hombre que sufre, traduce el déjame en paz como el ayúdame, y además, qué curioso, Jesús le enfrenta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El nombre era una forma de desmantelarte. Conocer el nombre significaba desmontarte. ¿Cómo te llamas? Y es curioso, ¿verdad? Conocéis la historia, me llamo Legión. Una legión eran entre 3.000 y 5.000 soldados. Encima estamos hablando de la legión que era símbolo de opresión pagana, para más agobio todavía. Estamos hablando de como que todavía tenía más sentido todo eso, ¿vale? Sumisión al poder extranjero, ¿vale? Llega un momento en que Jesús produce vida allá donde no había vida. Sal de este hombre, déjalo en paz. Jesús no es capaz de ver lo que había, lo que es, sino lo que podía llegar a ser. Y aquí nos encontramos restauración. Aquí nos encontramos que la siguiente escena, esto es impresionante, una persona sentada, una persona tranquila, una persona vestida y sentada a los pies del maestro. Pero, ¿sabéis? Roberto Badenas va más allá y él dice, mira, el mal siempre es diabólico. Toda persona dominada por alguna forma de mal está en cierto modo poseída. No solo los que echan espuma. Toda persona dominada por alguna forma de mal está en cierto modo poseída, ¿vale? Aunque casos como el que nos ocupa no se dan comúnmente en nuestra sociedad, hay que reconocer que los posesos de un tipo u otro son más frecuentes entre nosotros de lo que a primera vista pudiera parecer. Habría que echar un vistazo a nuestro entorno. Qué curiosas estas palabras. ¿Pero qué dices? Y Roberto Badenas las escribía hace 25 años con ese estilo propio tan auténtico. Y sigue diciendo, hoy es tan fácil o más ver que entonces ser víctima de espíritus tan devastadores como la violencia, la avaricia, la injusticia o la indiferencia, y así hasta una legión. Más numerosos de los que quisiéramos. Hay modernas Gadaras, hay mucha gente en la cuneta. Esto es lo que expresa. Todos, de hecho, Roberto va más allá y se moja y dice, mira, todos sabemos lo que es estar poseídos por el mal en una de sus 1000 formas. Todos hemos vivido alguna derrota en alguno de sus frentes. A veces hemos sido un poco enchichotas, un poco desnudos, un poco poseídos, mitad víctimas y mitad cómplices a veces hemos llegado a ser. A veces hemos sido víctimas, pero a veces hemos sido cómplices. A veces nos hemos irritado en nuestro amor propio y proyectamos nuestro autorrechazo. En realidad, lo que quiero transmitiros es que, mirad, el problema de todo esto es que queremos ser libres por nosotros mismos. Y no lo conseguimos. No podemos. Esto de querer ser libre por uno mismo nos hace tan impotentes como el propio Gadareno. Nos hace impotentes, no podemos, no tenemos capacidad, pero qué precioso es saber que alguien ronda nuestras costas, alguien que sufre con nosotros, alguien que nos acepta como somos, pero no nos va a dejar como estábamos. No nos va a dejar como estamos, porque le importamos demasiado. Y no hay que ser buenos para que se nos conceda la gracia de Cristo, sino que la gracia de Cristo nos transforma hasta el punto de que nos sienta a los pies de Cristo y produce esa bondad que tanto soñamos.
En realidad el pecado es una profunda frustración porque no me entiendo. Ni me entiendo a mí, ni entiendo a mi esposa, ni entiendo a mi amigo, ni entiendo a no sé quién, y chocamos y chocamos y chocamos y se rompen las relaciones humanas. Esto es lo que muchas veces pasa con esto que estamos hablando. Es bien complejo esto que estamos diciendo, pero es precioso porque Jesús transforma una persona desintegrada, Jesús transforma una persona desintegrada en un misionero. Jesús sabía que en Gadara no le iban a hacer caso, pero Jesús decía, ves tú. Y es que era demasiado evidente lo que había ahí delante, era demasiado evidente. ¿Cómo le vamos a decir que no? ¿Cómo vamos a negar la evidencia de esta persona íntegra? De esta persona que transmitía paz. Es que de eso se trata el Evangelio, de dejar atrás historias que nos agobian. De eso se trata. Una diapositiva más. Cuando te vas al deseado de todas las gentes, que es alucinante este libro, es impresionante. No voy a leer todo, no os agobiéis por tanta letra, pero qué curioso, porque yendo a esa historia y haciendo alusión a aquello, lo que decía es, mira, esto es lo que puede pasar cuando te entregas a lo que no es Dios. Esto es lo que puede pasar. Y es curioso, la influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar sentidos, dominar mente para el mal, incitar a la violencia. Él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto, degrada el alma, y siempre que rechazamos a Cristo, nos entregamos a Satanás. Y fíjate, habla de la vida, del hogar, de los negocios y aún en la iglesia. ¿Pero qué dices? ¿Os dais cuenta de que el hilo, de que la fragilidad humana es mucha? ¿Os dais cuenta de que yo no... Vale, me arriesgo a predicar esto, pero es que entiendo, yo nunca lo había escuchado esto. O lo había escuchado, pero muy ligeramente, pero entiendo que a veces tenemos... Tú cuando vas a Cristo y le dices, Señor, perdona mis pecados, no, mójate, vamos a especificar. Cuando Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, sí, yo a veces lo ignoraba, pues yo no sé de qué va esto. Sí, las historias bíblicas parecen historias bonitas, sí, los gadarenos, pues qué majo, ¿no? Pero esto tiene más profundidad de la que nos podemos llegar a imaginar. Esa es la cuestión. Si tú te fueras a Gadara, te encontrarías en la tienda de souvenirs, te encontrarías, mira, la mejor forma de recordar al endemoniado gadareno es esto, ¿vale? Un trozo de trapo, un poco destrozado. Esto es el mejor recuerdo que hemos encontrado de lo que fue aquel hombre. Un trapo, ¿vale? Un trapo. Pero ¿sabéis una cosa? Esto es otro trapo también. Esto es otro trapo y es muchísimo más elegante, pero yo pregunto, ¿será que a veces las cosas pueden ser mucho más grises? Y, hombre, si me viene un endemoniado gadareno, todos salimos corriendo. Haríamos como los discípulos, todos subiríamos todos nos pondríamos arriba en el coro, pastor, baja tú. ¿Vale? Haríamos eso. Pero yo os hago una pregunta, ¿será que hay cosas mucho más sutiles? ¿Será que hay cosas que son mucho más frágiles, mucho más vulnerables? ¿Será que hay cosas que pueden ser incluso, pero qué dices, mucho más cotidianas, mucho más contemporáneas? Esa es la propuesta de reflexión, ¿vale? Otros episodios de Jesús. En Mateo 12, fíjate, los oponentes de Jesús, como no podían discutir los resultados de lo que acababan de ver, pues no, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Y Jesús les dice, ¿pero qué decís? ¿No os dais cuenta que es incoherente que yo por el demonio eche? Pero entonces, ¿no os dais cuenta que nadie puede hacer guerra contra sí mismo? Y les desmontaba por completo los argumentos. Otro ejemplo, ¿qué pasó con Pedro? Maestro, por favor, para. ¿Cómo es eso de que te vas a...? Que no, hombre, que no, ten un poquito de compasión de ti mismo, para. Esto no tiene por qué acontecerse. ¿Y por qué Jesús toca el pulsador de la alarma y dice, para, se acabó, me eres tropiezo, apártate de mí, Satanás? Uf, qué predicación más dura. ¿Os dais cuenta de que en este episodio del que estamos hablando, Satanás usa a Pedro como amigo íntimo de Jesús? Y fíjate, Pedro pensaba que había expresado sus propias ideas. Pensaba que había expresado sus propias ideas y tenía dos objetivos. Por un lado, desanimar a Jesús. A veces pensamos que Jesús era de acero inoxidable. Jesús vino en carne humana.
Jesús sufría, la tentación de Jesús fue real, no fue una apariencia, no fue, bueno, pues vamos a hacer una apariencia, no. Al producir esto en el amigo íntimo de Jesús, buscaba desanimar a Jesús, pero también buscaba evitar que Pedro fuera tocado por el mensaje de la cruz. No, Jesús, no hace falta que te pase eso, no hace falta. Es como si estuviera diciendo, mira, lo que no consiguió en el desierto, lo pienso conseguir con tu mejor amigo. ¿Pero qué dices? ¿Os dais cuenta que hay más tela aquí para cortar, nunca mejor dicho? ¿Os dais cuenta que hay más historias aquí? Y que esto nos puede pasar en las relaciones también familiares, aunque a veces discutir en pareja, pues es lo más normal del mundo, si todo el mundo discutimos. Pero pueden pasar episodios complicados donde sin querer nos hacemos más daño de lo que deberíamos hacernos. Un poco más. Nosotros estamos aquí porque entendemos la misión a la que Cristo nos llama. ¿Entendemos la misión a la que Cristo nos llama? Pues eso es lo mismo, es lo mismo. Fíjate, Mateo 10:1, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Las dos cosas, ¿eh? Y un poco más, Marcos 16, cuando habla de la gran comisión, lo que dice es, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Qué complicado es esto, qué complicado es esto. Paso un poquito más adelante, ¿sabéis? Mirad, cuando uno mira la vida de Jesús, cuando uno mira el Calvario, cuando uno mira la cruz de Cristo, uno se da cuenta de que las tentaciones de Jesús fueron muy reales, que las tinieblas estuvieron ahí. Jesús en Lucas 22 ya decía, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Qué curioso, ¿eh? El deseado dice en la 708 que los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. ¿Te imaginas? Esto no fue una apariencia. O sea, nosotros creemos en un Jesús, pero Él sabe lo que es estar tentado. Aquí podríamos hablar de la soledad. A ti Jesús te prometió que nunca estarías solo, pero Jesús sufrió esa soledad. La experimentó en primera persona. Cuando hablamos del rechazo y la depresión, Jesús experimentó el vacío profundo. Experimentó, ¿dónde estaban los 5.000? ¿Dónde estaban los 5.000 que se han llevado el picnic? ¿Dónde están tus 12 amigos? ¿Dónde están? ¿No habías llamado a tu amigo amigo? Jesús experimentó eso. Jesús fue lo contrario del orgullo, lavando los pies, naciendo en Belén y probablemente desnudo literalmente ante la cruz. Desnudo literalmente ante la cruz. Cuando hablamos de la cólera, cuando hablamos de la amargura, Jesús llamó amigo a Judas. Esto es lo contrario de la cólera. Esto es lo contrario de Jesús es vencedor sobre cada temperamento. Hay una cita de Joyas de los Testimonios que me llama la atención en el tomo 1, la página 43, dice, podemos vencer plena y enteramente. Es que lo que quiero que te quedes de esta mañana es eso. Podemos vencer plena y enteramente. Jesús murió para hacernos un camino de salida. Y mira, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él. ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces los resentimientos producen unas fricciones que hacen temblar todas las estructuras familiares? ¿Cuántas veces nuestro genio y figura nos hace jugar malas pasadas? Me encanta esta cita de pensar que Jesús puede precisamente eso. No me da la gana dar lugar al diablo en cualquiera de mis expresiones públicas. No me da la gana. Jesús hizo frente al deseo. María Magdalena. No voy a hacer teología ficción, pero Jesús hizo frente al deseo. Una mujer frágil que estaba ahí. Jesús hizo frente al materialismo. El hecho de decir, bueno, pues mira, Jesús, tú me adoras y lo tienes todo. Jesús hizo frente a eso. Y Jesús hizo frente también al apetito. Y es curioso porque el apetito, Jesús dijo claramente, es que no es solo de pan, es que esto va mucho más allá. Pero es que el apetito tiene mucho que decir. Fíjate, me encanta de nuevo esta cita, no voy a marear a la megafonía, pero me encanta esta cita, fijaros. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad, que a fin de quebrar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo que soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre,
¿Qué obra está delante del cristiano? Y sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer con la ayuda del poder divino que soportó las más fieras tentaciones que Satanás pudo inventar. Él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal y finalmente podrá llevar la corona de victoria en el reino de Dios. ¿Te imaginas? Hay gente que se cava su tumba con un cuchillo y un tenedor. Perdón que lo diga así. A veces el apetito nos hace perder todo. Déjame, tengo mucha hambre, déjame entrar. A veces el apetito nos puede deteriorar mucho. Un paso más. Algunas citas de lenguaje, ya que acabamos, ¿vale? En este caso sí que os voy a pedir que paséis la diapositiva, ¿vale? Pasa a la siguiente. Bueno, no, aquí, perdona, aquí. Qué curioso, ¿eh? Fíjate. Yo confieso que me gusta analizar la parte humana, es decir, la fragilidad humana de Ellen White, porque fue una mujer tan normal como tú y como yo. Lo que pasa es que se entregó en las manos de Dios y vivió en primera persona muchos episodios bien complicados. Me llama la atención Fíjate qué curioso, ¿eh? Nuestro adversario, claro, no te va a permitir descansar. Mira, si tú aceptas vivir piadosamente en Cristo, es normal que a veces puedan pasar cosas raras. Lo siento. Y no voy a definirlas ni voy a... No, esto seguro que viene de... Solo digo que estemos atentos, ¿vale? Que abramos una sensibilidad. Y fíjate, ¿no? Claro, no esperes que las cosas puedan ir de color de rosa, pero hay ángeles, mira qué chula esta promesa, pero hay ángeles sumamente poderosos que estarán con nosotros en todos nuestros conflictos si tan solo somos fieles. Cristo conquistó a Satanás en nuestro favor en el desierto de la tentación. Él es más poderoso que Satanás y en breve lo aplastará bajo nuestros pies. ¡Qué impresionante! Lo siento, pero nos ha tocado la parte final de la película. Esto puede formar parte del escenario real. Por eso quiero compartirlo, nada más. Algunas citas más. Mirad. La siguiente, ¿vale? Esta la voy a pasar. Pero fijaros, me llama la atención porque si yo dijera el demonio de la intemperancia, ¿no? Como decía Roberto Badenas, pueden haber cosas ahí, ¿no? El de la indiferencia, entre la crueldad y tal. Me llama la atención porque en los escritos de Ellen White, por lo menos en 7 veces, ella habla directamente de algo concreto. Por ejemplo, en una de las citas habla del demonio de la intemperancia, en otra de la disensión. Es decir, ante las divergencias, los rasgos de carácter censurables, empezamos ahí a luchar, etc. Y fíjate, habla de las parejas, ¿eh? Por sus votos matrimoniales prometieron ser como uno solo, al convenir la esposa en amar y obedecer al esposo y el esposo en amarla y en protegerla. Si ambos obedecen a la ley de Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia y no habrá división de intereses ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. Os lo he dicho al principio, hagamos prevención. La lucha igual tiene una dimensión espiritual que a veces no la consideramos e intentamos ganar porque me has herido mi ego. Entonces, dale, y tú más, y tú más. ¿Y si a lo mejor estamos jugando a lo que no es Dios? Esa es la reflexión. Una más. Estas las paso rápidas, ¿eh? El demonio de la ambición. Fíjate qué curioso, ¿eh? El demonio de la ambición. El querer más y más y más y un poquito más. El demonio de las adicciones. Es una cita durísima, ¿eh? Que dice, oye, hay gente que profesa santidad y aquí habla, claro, del incienso al tabaco, tal. Dice, parece muy severa esta declaración. Dice, hombre, dice, pues si Dios es puro y santo, pues algo que degrada su carácter no tiene más que rechazar algo que degrade su carácter. Por tanto, es Satanás quien acepta el honor, punto. Es como que ella hablaba de cosas muy claras, pero a lo mejor el tabaco no es tu problema. A lo mejor el tabaco se queda demasiado lejos de tu realidad, pero pueden haber otras historias, ¿vale? Unas más y ya acabamos, ¿vale? El egoísmo. Otra historia que habla justamente de eso, ¿eh? Y de nuevo, la gracia divina puede desterrar el demonio del egoísmo. Ellen White tiene una cita donde dice que cada demonio tiene una tarea específica y que produce lo mismo tanto en la gente buena como en la gente mala. Me da igual, la cuestión es engancharte. Es curioso esto. O las pasiones. El demonio de las pasiones haciendo alusión a la experiencia de Saúl. Y una más. Cuando hablamos de la voz y la voluntad, ¿vale? Tiene que ver con la voz y la voluntad. Yo quiero que se oiga la voz de Dios en mi vida y la voluntad de Dios en mi vida. Tú decides. Me encanta porque hay otra cita que dice que Satanás no puede forzarte. No lo hará si tú te pones en las manos de Dios.
Pero por favor, lo que estamos hablando es bien complicado. Lo que estamos hablando es bien complicado. Una más. ¿Sabéis una cosa? Estos solo son algunas pinceladas de un tema que es bien complicado, que es bien abrupto. Yo lo que quería transmitiros con esta reflexión, con esta predicación, es que, mira, esto es real, nadie estamos exentos, y cuando el texto bíblico dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, creo que es la mejor prevención que podemos hacer. Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces te puede hacer la vida imposible, pero tú tienes a Cristo, tú y yo tenemos a Cristo. Y creo que esa es la mayor y mejor armadura que nos podamos imaginar. Déjame que acabe con una ilustración, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Y este experimento lo habréis visto, pero déjame que os lo muestre de nuevo, ¿vale? ¿Sabéis? Todo depende de quién quieres estar lleno, ¿vale? Aquí tenemos dos globos, ¿vale? Un globo está lleno de aire, otro globo está lleno de agua. Espero conseguirlo, ¿vale? Si tú coges el globo lleno de agua, si no funciona, no pasa nada, la culpa es del globo, ¿eh? Si tú tienes un globo lleno de agua y le das con la llama, es curioso porque no se quema, o sea, no explota, mejor dicho. En cambio, si tú tienes un globo lleno de aire y le das con una llama, te lo cargas. Mira, la aplicación es muy clara. La aplicación es muy clara. No se nos ocurra caminar en esta vida, déjame que lo diga así, siendo ingenuos. Siendo ingenuos. Bueno, no, hombre, no, esto es natural y esto no existe. Satanás le da igual que creas que exista como creas que no exista. La cuestión es engancharte. Creo que es más que nunca tiempo de invocar a Cristo. Es tiempo de poner todas las áreas de nuestra vida en las manos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Creo que vivimos tiempos donde el concepto del espiritismo, que sabéis que es todo un mundo alternativo, es una realidad bien complicada. Si tú repasas la biografía de Ellen White, te darás cuenta de que ella experimentó en primera persona. Ella, antes de escribir El conflicto de los siglos, sufrió un ataque en primera persona impresionante. A veces sufría apoplegias, a veces sufría unas alergias profundísimas. O sea, Satanás es real, pero tu Dios también es real. Nuestro Dios también es real. Y creo que es más que nunca tiempo de dejar que nuestro Dios se siente en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, de reclamar la victoria en Cristo Jesús, de no jugar con nada que te pueda estar haciendo daño. A veces cuando hablamos de la doble vida, pensamos, bueno, la doble vida significa que esta noche nos vamos de fiesta. No, la doble vida puede ser sencillamente alimentar dos elementos opuestos en tu vida, pero con corbata. ¿Me entendéis? Con corbata. Es más que nunca tiempo de, no solamente de darle gracias a Dios por la salvación recibida, sino de obedecerle. Es tiempo de que cada uno de nuestros pensamientos sean llevados a Cristo. Es tiempo de pedir a Cristo la protección de cada área de nuestras vidas. Es tiempo de dejar que Dios sea el todo en nuestra vida y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado por Él y sea guardado hasta la segunda venida de Jesús. Si he predicado de esto es porque hay muchos episodios en la Biblia que forman parte de esto. Hay historias que te pueden hacer daño, lo siento, te pueden hacer daño. Y si estamos aquí es porque proclamamos
a Cristo Jesús y porque queremos esa vida y esa vida en abundancia. No quiero que amemos nuestras cadenas de alguna manera. No quiero que haya cosas que nos puedan estar esclavizando. El poder de Dios, el único límite del poder de Dios es nuestra propia resistencia. Por eso mi propuesta en esta mañana, queridos, mi propuesta es, investiguemos un poquito más este tema, démosle un poco más de vueltas, pero sobre todo evaluemos nuestra vida a la luz de la eternidad, porque lo mejor está por venir. Porque quizá esta etapa final de la película nos pueden pasar cosas un poco extrañas, pero sobre todo, siempre pureza, siempre integridad y siempre toda la armadura del cristiano. Que Dios te bendiga, que nos haga más que vencedores. Él puede, sin lugar a duda. Lo ha prometido y lo cumplirá hasta el final. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Dani, por la reflexión. Ahora demos paso a la segunda parte de la representación musical de Emily, antes de la ofrenda. Ahora daremos paso a los diáconos para que pasen a recoger la ofrenda.
Si us sembla, us proposo que ens posem de peu per finalitzar amb una oració. Pare que estàs en el cel, som ben conscients de que hi ha moltes realitats invisibles que no estan davant dels nostres ulls. Però allò que més volem, Senyor, és contemplar-te. És amagar-nos en tu. És dependre de tu més i més. Perquè en aquestes realitats, en aquest conflicte, tu garanteixes la victòria. I volem demanar-te, Senyor, que segueixis sent el tot en cadascuna de les àrees de la nostra vida. Que segueixis vetllant per cada detall i que et seguim de ben a prop. Gràcies, Pare, perquè ets llibertat en majúscules, perquè ens ofereixes una i mil vegades superar-nos, créixer, madurar. Ens ofereixes restaurar les relacions humanes. Ens ofereixes vida, en definitiva. Pare, vull demanar-te per aquesta benvolgudíssima església, vull demanar-te per cada situació personal, vull demanar-te per la nostra gent gran i vull demanar-te més que mai per la missió, per la raó de ser i per la necessitat d'estar més que mai units i ferms. Ens posem a les teves mans, Senyor, desitjant consol i esperanza. En el nom de Jesús ho demanem. Amén. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Que el Señor os bendiga muchísimo.